Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación, mi primera visita a Costa Rica y la oportunidad de visitar estas dos universidades y las actividades que son impresionantes, que he disfrutado de esta visita muchísimo. Y también vamos a tener estudiantes que estén abiertos a desarrollar el tipo de ciencia que hago yo, que es biología estructural, y su aplicación en la biotecnología y medicina. Me gustaría comenzar con unos cuantos comentarios sobre la primera y principal técnica que usamos para estudiar estructuras biomoleculares, que es la cristalografía por rayos X. Vamos a tener unas cuantas diapositivas sobre ello para que vean cómo el desarrollo se dio a cabo. Más de 100 años de desarrollo, y decirles acerca de los fundadores de la cristalografía por rayos X y cristalografía por proteínas. Vivimos en un momento muy emocionante porque hemos aprendido a usar una gran parte del espectro electromagnético para imagenología, todos órganos, cuerpos completos, células, agregados celulares e inclusive moléculas. Hemos aprendido a usar 12 órdenes de magnitud en longitudes de onda de este espectro electromagnético, desde las ondas de radio a los rayos gamma. Por supuesto tenemos ultravioleta, infrarroja y radiación, por ejemplo, óptica, que es el espectro visible al ojo humano. Sería interesante contarles acerca de cómo se llevó a cabo este progreso, pero no tenemos tiempo, desgraciadamente. Así que nos vamos a concentrar en un aspecto del uso de la radiación electromagnética para efectos de imagenología, que son los rayos X, mi campo, y lo puedo hacer de manera breve. La cristalografía por rayos X se estableció hace unos cuantos años, más de un siglo. Celebramos el 100º aniversario en 2012 y el año de la cristalografía el 2014. Aquí Lagos fue la persona que descubrió la difracción de rayos X por cristales, lo cual fue una revolución porque fue la base de la química estructural, porque por medio de esta cristalografía por rayos X podemos ver los átomos en un cristal o una molécula. Entonces lo que ves en el medio, en la imagen del medio, está firmado por Lauer. Él era un físico alemán que trabajaba en Múnich, mi ciudad. Dijo: el primer rayo X de un cristal realmente es espantoso. La difracción. Básicamente ahí tenemos un montón de puntos, pero ahí comienza una gran revolución que lleva después
al análisis de grandes moléculas, proteínas entre ellas. Su publicación en 1912, en una revista que sigue existiendo, ese es Factor Impacto, le llevó a recibir el premio Nobel en 2 años después. Entonces también tomen en cuenta cuando tú publicas, lo que cuenta es el contenido más que dónde. Y esta es la que muestra al conde Bernadotte, que es uno de los primeros laureados Nobel, y es una de las primeras reuniones que se lleva a cabo en una aldea de Bavaria. Es en Lago Constanza, una pequeña isla en la frontera franco-suiza, Austria y Suiza, y fueron 60 o 40 horas o 500, 700, llegan ahí como 500 estudiantes seleccionados alrededor del mundo, pueden llegar ahí. No recuerdo haber conocido a alguien de Costa Rica, pero tienen una buena oportunidad si aplican, porque el comité seleccionador prefiere países como Costa Rica. Entonces traten de aplicar. Es una excelente forma de reunirse, no solamente ver esos viejos ahí, de los que han escrito el libro de texto que estás usando, sino estudiantes de todo el mundo, como tú. Y esta fue la base de fracción por rayos X. Tenemos aquí ya tenemos Röntgen, el que descubrió los rayos X. La experimentó y sus experiencias se diseminan rápidamente. No había internet en ese momento, apenas había teléfono, pero las cosas importantes se comunicaban rápidamente, y en este caso en Inglaterra. Entonces Bragg, padre e hijo, trabajaron y ellos repitieron el experimento y inmediatamente ven la importancia del experimento Laur para determinar las estructuras cristalinas. Laur era un físico, no estaba tan interesado en eso, sino en el aspecto físico de los rayos X y la difracción. Y derivó fórmulas de refracción, pero los Bragg estaban interesados en la química y pensaron que esto podría ser una forma de analizar estructuras cristalinas a nivel atómico. Entonces ven la estructura cristalina, por ejemplo, de la sal, cloruro de sodio, y encontraron una escuela en Cambridge, en Inglaterra, que atraía las mejores mentes, y uno de sus estudiantes fue Max Perutz, que tuvo que emigrar de Viena, donde nació, y fue a estudiar ahí, y tuvo que emigrar por causa de la persecución nazi, ¿no? Así que fue a Cambridge y pensó en usar esta difracción por rayos X no para una estructura tan sencilla como el cloruro sódico en cristales, sino para determinar moléculas complejas como las proteínas. Perutz entonces es el padre de la cristalografía proteica, pues que encontró la forma de descifrar los patrones de fracción
que son un problema porque hay que determinar no solamente la posición de estas reflexiones, sino también la intensidad, que no se puede medir, por supuesto, aunque use su película fotográfica, y las fases. Y esa fue la parte crítica. Y él encontró la forma de determinar fases. Y encontró que si usted introduce un metal pesado en el solvente donde están estos cristales que están creciendo, el metal pesado, por ejemplo por el mercurio, se incorpora a los cristales, se une a la proteína y le da un efecto al patrón de difracción que se llama un reemplazo asimórfico. Ahora bien, ¿cómo la cristalografía proteica? ¿Cómo se desarrolló? Perutz hizo sus experimentos junto con su compañero Kindro. También recibió el premio Nobel por la primera determinación de proteínas por medio de cristalografía. Creo 63 por ahí. Y esto muestra el número de estructuras proteicas que se determinaron. Casi cero, un puñado, pueden ver, por mucho tiempo. De aquí en adelante hasta el 90. Yo ingresé en este campo como estudiante en 1900, a finales de los 60. Y existe este crecimiento exponencial impresionante. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por supuesto, como en la mayor parte de los campos científicos, fue por desarrollo tecnológico, desarrollo de rayos X o fuentes de emisión de rayos X. Entonces, en vez de tener un generador clásico, dijéramos, que podemos tener en el laboratorio, ahora usamos estos ciclotrones, que son las células de partículas desarrolladas por físicos para estudiar lo que hace que la materia se forme, es decir, lo que mantiene los átomos juntos, es decir, las partículas subatómicas. Entonces los físicos desarrollan estos ciclotrones y encontramos que durante la operación y donde se aceleran las instrucciones a una velocidad cercana a la de la luz, se emiten rayos X muy poderosos, miles de veces más poderosos de lo que producimos en una máquina de rayos X normal. Así que es una razón poderosa para acelerar la cristalografía biológica. Existen otros detectores, entonces aquí usamos película fotográfica como detector, lo cual es un proceso muy lento. Hay que desarrollar, fijar la película de densitometría, que toma su tiempo. Y ahora tenemos detectores rápidos de electrones y ahora tenemos computadoras que pueden hacer estos cálculos de forma mucho más rápida. Entonces la fuerza que impulsó esto fue claramente que para comprender la biología teníamos que ver las moléculas, ver cómo se ven. Y tenemos una gran colección de estas proteínas o proteasas que nos mostraron, y para poderlas comprender
tenemos que verlas, no hay otra forma. Y la única posibilidad para verlas es cristalografía por rayos X. Para la mayor parte del tiempo. Ahora hay desarrollos modernos emocionantes como microscopio de electrónicos o de barrido para analizar grandes complejos proteicos a una resolución relativamente alta y resonancia magnética nuclear, que son técnicas diferentes. Y entonces esto es fascinante, no tenemos tanto tiempo. Y luego la aplicación de medicina, biotecnología y podemos ver el aspecto, la importancia de la determinación de la estructura de la cristalografía de proteínas. Y aquí tenemos proteínas que se han analizado antes del 85, son solubles, que pueden cristalizarse, a veces con problemas, ¿no? Y también encontramos que las proteínas es la célula en fotosíntesis. Y algunas bacterias se pueden cristalizar. Entonces lo que hicimos a principios de los 80 y se publicaron en el 85, y este fue el trabajo entonces que nos llevó a la Premio Nobel del 88. Y eso mencionó en mi presentación. Y también pueden ver el desarrollo del punto de partida de la cristalografía proteica en el 85 y su desarrollo lento por una década. Esta es la curva de aprendizaje, si quieren. Pero ahora, cada semana casi, podemos ver en las revistas principales, por ejemplo, una estructura, por ejemplo, de una membrana, que es muy importante, por ejemplo, para fisiología y medicina. Esto es una diapositiva que les muestra nuestra publicación 85 del Centro de Reacción Fotosintética y la célula fotovoltaica de la bacteria. Y se encuentra luego por cristalografía proteica a la determinación estructural, y hay 4 proteínas aquí, unidades, y aquí tenemos las clorofilas, y esta es la estructura. Entonces explicó el proceso más básico de la fotosíntesis, cómo se convierte entonces la luz solar en una corriente eléctrica. Por medio de un receptor o aceptador, que me llaman, de luz, que es un par de clorofilas especiales, y luego se excita y manda un electrón a través de una cadena de clorofilas hasta se incorpora a un quinón, lo reduce, y es el primer paso en la fotosíntesis. Entonces se vio por primera vez a nivel estructural. Este es el evento en Estocolmo en el 88, los dos, yo y el rey, pueden ver de que éramos jóvenes en esa época.
mi instituto, unas cuantas palabras, que fue inaugurado en el 72, el Instituto Max Planck de Bioquímica, y aquí en las afueras de Múnich. Entonces puedes ver que está en un bosque. Algunos lo llamaron Martinsruhe, y esos, los que hablan alemán, creen, entonces saben lo que significa. Quiero un lugar muy calmado, había buena ciencia, buenos codirectores, no era un lugar tan silencioso. Era el grupo de directores en esa época. Ustedes saben que soy el tipo joven aquí a la izquierda, y estos dos con premio Nobel, Adolf Butenandt, de química, por el descubrimiento de y análisis de las hormonas sexuales humanas, es decir, estos esteroides, y Feder-Ihnen, que era premio de medicina y fisiología por determinar la biología de la síntesis de ácidos grasos. Así que Pierre Edman y los que están haciendo química de proteínas saben la degradación de Edman. Es todavía el método para determinar las secuencias proteicas, y es ese. Desgraciadamente el único que queda en este grupo, el joven de la izquierda. Bueno, el tiempo, tú sabes, pasa y no en balde. Entonces el campus Madrid, ahora, y lo que vieron ahí, era el pequeño instituto. Aquí ahora ha crecido mucho, de unos 500, 600 en el instituto. Ahora tenemos casi 10.000, agregando otro instituto Max Planck y diferentes universidades. Y en este centro tenemos el Centro de Innovación y Fundación. Es como una incubadora, es una araña en esa red, ayudando de todas las diferentes organizaciones que pueden salir de estos emprendimientos. Y es muy importante para tener las famosas nuevas compañías que pueden sacarse una compañía madre o spin-offs. Entonces es bueno que estén en buena compañía con los progenitores. Ahora hay muchas aplicaciones médicas, y básicamente les voy a dar unas aplicaciones, y ya las proteasas las vamos a ver ya y también comencé ahí. Y eso fue a finales de los 60, principios de los 70, y de hecho fue una explicación que se entera en el efecto de fisiología y la fisiopatología, y son sorprendentemente numerosas, como más o menos 600 en organismos superiores, como 600 proteasas. Básicamente lo único que hacen es escindir, es un lazo péptico, y tienes, por ejemplo, te echas ácido a una proteína, entonces hay una escisión o clivaje de un enlace de los péptidos, enlace peptídico. Entonces, ¿por qué ocupo 600 para que hagan esto? Porque no solamente tiene una acción digestiva, algunas les gusta la tripsina más que otras cosas, pero muchas también tienen
otro papel en regulación fisiológica. Entonces, una proteólisis limitada, entonces pueden escindir o clivar de una proteína en un lugar específico y uno de los fragmentos se vuelve activo o inactivo, y este proceso es muy importante y por eso necesitamos que sean muy específicas para la función. En nuestro trabajo de los 60 en adelante estamos trabajando en muchas proteínas diferentes, pero siempre viene un hilo conductor: las proteasas y sus inhibidores. Y esa es la pregunta de cómo la actividad de las proteasas se regula, porque tiene que ser regulada con mucho cuidado, si no, no podría haber supervivencia, porque hay una proteasa intercelular, se activa y ¿qué pasa? Se come el contenido proteico de la célula y entonces la célula se muere. O por ejemplo cualquier proteasas exocelulares. Entonces, como tuvimos que hacer, ahora estamos analizando estructuras proteicas y hay inhibidores que están definiendo las diferentes regulaciones. No hay tiempo para eso. Hay muchos ejemplos que se pueden ver en estructuras tridimensionales, pero les quiero mostrar unas cuantas imágenes del caso más sencillo de inhibición de proteasa. Tengo una proteasa, tengo sustrato, sitio de unión, y tenemos otra pequeña proteína que va a inhibir esta acción simplemente al unirse al sustrato, pero con mucho más fuerza. Y entonces esto ahora está enzimáticamente muerto porque el sustrato no va a reaccionar y no va a haber procesamiento. Entonces veamos el primer ejemplo, que fue el primer ejemplo que se vio de una proteasa tripsina sencilla y su inhibidor natural, que fue una tripsina pancreática que se obtuvo de un pulmón bovino, Bos American, que se sigue produciendo inclusive ahora. Entonces la proteasa, y ese es el inhibidor de la proteasa, y interactúan en una superficie muy compleja de unión. Entonces no solamente analizamos y definimos las estructuras de cada o el complejo, sino del componente individual. Entonces vimos dónde hay un cambio o no de la estructura. Es decir, no hay cambio estructural, calzan, están hechos el uno para el otro, perfectamente. Entonces el principio es básicamente cerradura y llave. Esto lleva a a un diseño con base en estructura. Esto no tripsina, es trombina, lo cual es una diana farmacológica muy importante. La primera estructura de trombina fue analizada a finales de los 80. Y aquí tenemos entonces un pequeño inhibidor peptídico que se mete muy bien ahí, cabe muy bien e inhibe la trombina. Y pueden ver que esta general línea que tenemos aquí no llena. Entonces, vamos a concluir. Hagamos esto más grande. Y aquí es mucho más efectivo. Entonces vemos un compuesto diana y hacemos de que la fantasía química huele. Entonces
Ahora podemos usarlo en simulación de computadora, lo hace mucho más rápido. No siempre mejor, pero mucho más rápido. Y ahí está la base de la práctica con base de estructura. Muy simplificado con el caso de trombina. Otra cosa que hicimos en este periodo es ver a inhibidores naturales de la trombina, y hay muchos insectos que chupan sangre. Tenemos a sanguijuela, tenemos y garrapatas, y también están llenas de inhibidores de la trombina, porque recuerda que es un componente en la cascada de coagulación, entonces no quiere que se coagule la sangre para poder seguirla extrayendo. Aquí tenemos los complejos, la iridina de la sanguijuela en verde, y está aquí para la trombina, y es un modelo, una quimera, es un modelo para hacer una quimera. Entonces usamos la cola de urodina y le agregamos un pequeño sustituyente que se una al sitio activo. Ahora se llama Hiruloc, que es el nombre, dijéramos, clínico. Y existen otras moléculas que pueden servir como modelos para más desarrollo. Entonces, cerradura y llave es un principio que se encuentra no solamente en las proteasas como tripsina, sino también en otras proteinasas, metaloproteinasas, y hay muchos ejemplos que ya se han analizado en estructura funcional. Un ejemplo de metaloproteinasa es uno de los 25 tipos diferentes de metaloproteinasas que son muy parecidos. Aquí tenemos el sitio activo y el inhibidor en rojo es específico, que se mete en el término N, al sitio donde el sustrato, y coordina la sincronización con el término. Las metaloproteinasas son muy importantes en fisiología y patología, por lo tanto son de gran importancia para la práctica clínica. Entonces vemos lista de enfermedades en las que puede involucrarse una metaloproteinasa. Por supuesto, no sorprende que los ligandos sintéticos hayan sido diseñados, y la mayor parte de esos han tomado el inhibidor natural como modelo péptido, entonces, que coordina con sus términos, y en vez de tener un términos podría ser ácido hidroxámico, que son ligandos mucho mejores y coordinan mucho mejor. Y aquí tenemos la especificidad durante el análisis por años de muchas de las metaloproteinasas, y se veían casi idénticas. Entonces el problema, y este tipo de inhibidores usualmente se enlaza o se une a las metaloproteinasas. Entonces el problema es simplemente especificidad. Entonces el desarrollo farmacéutico tiene que lidiar con eso. Otro ejemplo podría ser de los campos de las proteasas que hemos analizado desde principios de los 2000, es que la peptidasa, donde los bioquímicos han descubierto que esta proteasa ofrece una nueva estrategia para la diabetes o contra la diabetes. Tiene una componente proteasa
una puerta N3 y un dominio adicional. ¿Y cuál es el rol fisiológico de esta peptidasa? Después de comer, tenemos unas hormonas incretinas, que son péptidos parecidos al glucagón, se secretan y estimulan que el páncreas secrete insulina. Y la peptidasa dipeptidil las puede desactivar porque puede dejar ahí un dipéptido en su terminal. Y es lo que queremos evitar. Entonces, la forma natural es buscar un inhibidor de esta dipeptidasa con base en la estructura, y hemos producido unos, pero hay competencia con las compañías farmacéuticas. Entonces no hay forma de que un grupo académico pueda lograr esto, pero hay fármacos en el mercado con base en estos conceptos. Otro ejemplo que me gustaría mencionar es furina, que es una membrana, una proteasa enlazada a una membrana que es necesaria para activar las hormonas. Es una enzima esencial, pero no se usa bien por los patógenos, tanto víricos como bacterianos. Usan o mal usan la furina para sus propósitos. La especificidad de la furina es que puede hacer entonces un clivaje de un fragmento polipeptidasa. Entonces aquí podemos fácilmente diseñar un inhibidor específico, y si haces eso puedes inhibir la furina y hacer que un ratón experimente, y una que se inyecta puedo inyectar una exotoxina de pseudomonas, pero con el inhibidor de la furina los podemos rescatar. Eso no fue nuestro experimento, por supuesto, está en la literatura, pero no hay más desarrollo debido al problema de toxicidad de la furina. Entonces, como dije, tengo que soltarme muchos de los mecanismos regulatorios que se pueden encontrar en otras proteasas, y vamos a ir a lo que nos interesa. En la última década me ha interesado mucho es esta proteasa, la proteasona, que es intracelular de gran tamaño, que era una estructura gigantesca de 28 subunidades que forma estructuras o moléculas cilíndricas, y los sitios activos están dentro de este barril que está cerrado. Es latente, está cerrado, inactivo, y luego encontramos cómo funciona la activación por medio de abrir unos puertos de entrada. Un nuevo tipo de mecanismo de activación. Ahora, este otro mecanismo de otra proteasa que encontramos, que no muy emocionante también, pero vamos al proteasoma, que juega un rol esencial en las células, lo que hace la conjugación posible, y deberían haber tenido un gran descubrimiento que ganó el premio Nobel en 2004, donde se encontró que las proteínas que se van a degradar rápidamente
Por ejemplo, en la regulación del ciclo celular, las ciclinas famosas deberían ser activadas por solamente un pequeño periodo para que progrese el ciclo celular. Luego se tienen que eliminar, y para quitarlas se les etiqueta diciendo para eliminar, y ahí está la ubiquitina y poliubiquitina, lo que se descubrió por estos investigadores que les dieron el premio Nobel por ello. Pero ¿quién ejecuta esto? La proteasoma. El proteasoma reconoce esta etiqueta y degrada estas moléculas, y también es el que limpia las proteínas en las células. Siempre están en peligro. Cambios en presión, temperatura, pH, son moléculas muy sensibles y se inactivan o desnaturalizan. Así que se tienen que eliminar esos desechos. El proteasoma lo hace, y luego el proteasoma en la respuesta inmune es el producto de dicha degradación por el proteasoma. Puede venir de una molécula foránea, por ejemplo, una célula infectada por un virus. El proteasoma va a escindirse en péptidos que son antigénicos, que se transportan a la superficie celular, donde pueden desencadenar la respuesta inmune T, y eso es esencial. Sin el proteasoma no existe esto, entonces es esencial. Pero por suerte, y esta es la molécula que analizamos por cristalografía, Linda. Primero trabajamos sobre el proteasoma de Archaeobacterium thermophilico, y tiene una molécula que arquitecturalmente es muy similar al proteasoma de mamífero, pero mucho más sencilla químicamente. Hay dos unidades diferentes, una es un sulfuro comparado con la eucariótica o procariótica. Entonces, un ejemplo de evolución de 2 a 7. Este es la UR, la sencilla, una estructura, una arquitectura y una función enzimática básica. Y durante la evolución, entonces, las subunidades se han diferenciado. En vez de tener un alfa, tengo 7 alfas similares y forman estructuras y arquitecturas que son similares, pero hay diferentes especificaciones, especificidades y propiedades de regulación. Entonces, volviendo al proteasoma y su función esencial, ¿cómo puede ser que sea una diana farmacológica? Y eso se descubrió en una pequeña compañía norteamericana que encontró que la inhibición del proteasoma, un compuesto que lo hiciera, bortezomib, podría, por ejemplo, ser una estrategia contra mieloma múltiple. Tenían una estructura que habíamos publicado en sus manos y pudieron trabajar con ella, sin decirnos. Simplemente la desarrollaron y ganaron miles de millones. Sin embargo, esto es lo que pasa usualmente de los investigadores a veces. Ahora, este hallazgo y el éxito comercial estimuló a que muchos otros buscaran inhibidores de la proteasoma, y han hecho screening o tamizaje de miles de compuestos, y
mucho que lo que han descubierto es que los inhibidores que nos han enviado una conexión muy pequeña, algunos son compuestos naturales y pueden sido sintetizados, y ha habido áreas de investigación sobre esto. Y esto es el vértice del compuesto inicial del ácido hialurónico. Y es un pequeño péptido. Y estos tienen grupos diferentes en la cabeza, como lactonas. Y este es interesante para el químico. Beta-epoxio cetona, es una cetona. No he explicado cuál es el mecanismo de la proteasoma. Y vamos a ver, tiene un sitio activo con un grupo hidroxil y tenemos un grupo amino. Y esta beta-epoxicetona tiene que tener una función en la cual el grupo hidroxil y el cetón y amino se abren y abren el anillo. Entonces tengo un anillo de 6 miembros y es irreversible, por supuesto. Y estamos viendo, por ejemplo, la virulencia del patógeno que puede ser afectada, y este es el factor de virulencia que hemos analizado de forma estructural y que se une a la proteasoma. Entonces esta ciclina ya no se pueden degradar porque el proteasoma de frijol se inactiva. Y lo cual puede llevar a la apoptosis o muerte celular. Y creo que ya se nos acabó el tiempo, pero les quiero decir que en este ejemplo en particular, el grupo académico puede competir con las grandes farmacéuticas y tenemos que ver si existe un nicho para un pequeño grupo académico. Pues sí, hacer uso de la especialidad del proteasoma, de que las células inmunes tienen un proteasoma especial que es una proteasoma, y hay que desarrollar inhibidores para un proteasoma que no toque la proteína constitutiva, porque los inhibidores del proteasoma pueden mostrar una toxicidad sustancial, así que esperaríamos de que para poder efectivamente inhibir el proteasoma inmune y evitar la toxicidad, y además tener una nueva estrategia contra las enfermedades autoinmunes. Y esa sería la idea básica. Y tenemos una colaboración nuevamente aquí. Esto es necesario y hemos tenido ayuda del Centro de Discovery de la Sociedad Max Planck, una institución de la Sociedad Max Planck que ayuda al desarrollo de ideas de academia y las llevan a un siguiente nivel. Entonces sugerí que ellos lo hicieran. Y ahora el trabajo está entonces en manos de este centro y por tanto de las farmacéuticas, porque ya que están muy interesados en este desarrollo,
En estos inhibidores de proteasomas inmunes ya está, por supuesto, ha progresado mucho en estudios con animales. Por ejemplo, artritis reumatoidea o la inhibición del proteasoma inmune o inmunológico sería un mecanismo mucho más eficiente que un tratamiento estándar contra la artritis reumatoidea. Entonces, también una nueva publicación que acabamos de hacer fue proteasomas como dianas para antibióticos para malaria, tuberculosis y leishmaniasis y Chagas. El proteasoma puede ser entonces el enfoque para la investigación. Ahora, tengo 5 minutos más. Yeah. Entonces les voy a darles un poquitito de mi experiencia sobre aplicaciones reales. Fundar o cofundar un negocio, por ejemplo. Lo primero, lo que hice junto, como fue con un estudiante de postdoctorado en 99, es donde dijimos, bueno, hemos acumulado tantas experiencia en biología estructural y por qué no usamos este acervo y damos servicio a las farmacéuticas, porque somos mejores que los grupos que ellos tengan, en realidad. Y ese era el caso, así que lo siento mucho. Y lo que ofrecía esta compañía era de determinación de estructuras, por ejemplo. Comenzó con 3 o 4 personas. Por supuesto, primero en esta incubadora que les mostré, en el campus, porque es muy importante tener laboratorios ahí. Ahora son 70 personas, su propio edificio de laboratorios en las afueras de Múnich, y eso es lo que hacen: producción de proteínas, ensayos, estructura, tamizajes, análisis, etc. Así que tienen una buena galería, se podría decir, de proteínas ahí en el estante, unos 200 o algo así, y que son dianas farmacológicas importantes. Entonces, una cliente puede obtener una respuesta de por ejemplo, interacción entre su compuesto con esta diana, porque el proceso ya está disponible. Así que esto es algo especial. Todavía hago cierto trabajo académico con el mejoramiento de cristalización proteica, porque muchas veces sigue siendo ese error y muchos de los cristales no son buenos, pero vamos a encontrar una forma para mejorar, en muchos casos, los cristales al cambiar la humedad. Entonces, si cambias la humedad del cristal, entonces te puedes coger y puedes ver la transición a una nueva forma cristaloide, que puede ser inclusive mejor. Lo hemos desarrollado más. Entonces, cambio humedad, lo vamos a pasar a cristal por una chorro de aire bien controlado, pero usando un láser infrarrojo que todavía más control me hace un mismo efecto de forma más sencilla. Estos son los clientes de Proteras. Creo que todas las grandes compañías farmacéuticas están ahí. Entonces, que las farmacéuticas tercerizan mucho, reducen su propia actividad en el campo. Entonces, es el negocio de Proteros. Y por supuesto, también tenemos competidores. Y la segunda es tiene un plan diferente: desarrollar
una nueva droga para enfermedades autoinmunes. Con base en trabajos académicos, ahora la página de título dice que esta fundación ha hecho que los inversionistas estén muy felices. Les voy a mostrar un poquito de la historia. Cuando el trabajo que hicimos en los 70 con antibióticos, no, moléculas de anticuerpos, disculpa, en cristalografía, y es el medidor central de la respuesta inmune humoral. Y luego de concluir el trabajo y seguir con otros proyectos, luego lo reanudamos una vez más para encontrar que la célula y la respuesta inmune celular. Aquí tenemos el antígeno que está por supuesto ligado a anticuerpos. Eso se llama opsonización, y este agregado se va a agregar a receptores en células inmunes, lo cual desencadena respuesta inmune, lo cual es esencial para sobrevivir, reconocer un patógeno. Y al unirse estos receptores y quitar el patógeno, eso se logra. Pero si hay otro antígeno, y esta es una molécula autoproducida, es una enfermedad grave. Entonces, cristalografía, lo que hicimos, y la estructura de la parte en tensión, aquí teñida, que se está uniendo a las células inmunes. Ahí que tenemos el receptor, la parte de tensión, tenemos el complejo generado. Luego pensamos, ¿podemos usar esta información? Sí, podemos usar un receptor soluble de que puede ligarse al antígeno opsonizado y previene la activación. Entonces vamos a ver el receptor soluble y el antagonista, y esa fue la idea de negocio. Y encontramos dos personas de mi grupo para ayudar a fundar la compañía y hacer la operación, ¿ok? No es negocio mío, yo soy científico, entonces, pero puedo ayudar. Y cuando tienes que encontrar, y puedes encontrar entonces, o requerir financiamiento, que es importante. Otro enfoque fue un anticuerpo específico que hicimos. Y los inversionistas entonces están convencidos porque los experimentos en animales que Supremol había realizado mostró un efecto sustancial sobre enfermedades autoinmunes como artritis, lupus, o estaban dispuestos entonces a invertir dinero por bastante tiempo para mejorar este acceso al conocimiento. Hubo diferentes rondas de financiamiento porque estamos hablando de enfermedades importantes, incluyendo esclerosis múltiples. Entonces tenemos una ronda inicial de financiación por los fundadores, por supuesto, una operación donde los tres tenían 33%, pero con subsiguiente ronda de financiación esa participación se reduce. Entonces la última se redujo a 0,0 algo por ciento. Entonces podemos ver cuánto se metió de dinero. Y eso es lo que pasa con muchas de estas compañías, que los fundadores pierden gran parte de su participación para dejar y hacer que las cosas sigan funcionando. Y ahora vamos, la compañía
comprado en 2015 por Baxter una buena cantidad de dinero. Entonces los inversionistas estaban muy felices. Los fundadores, no tanto por el dinero, sino porque el proyecto ahora, bajo este paraguas de las farmacéuticas, continúa. Y va a haber ayuda entonces, probablemente en el mercado para estos pacientes. Así que muchas gracias. Esta es mi ciudad, Múnich, bajo condiciones atmosféricas especiales. Y quizá algo Photoshop, pero no tanto. La montaña se encuentra a 50 o 100 kilómetros en realidad. Y cuando viene el aire del sur, cruza los Alpes desde Italia y llueve en el sur, y entonces el aire se vuelve muy limpio y muy seco. Entonces lo puedes ver ahí. Pero lo más importante es ser la vieja parte de la universidad, que está distribuida en muchos sitios en toda la ciudad. La vieja parte está aquí, donde el lado, ¿recuerden? Y Röntgen, quien descubrieron los años X y la difracción por rayos X, trabajaron juntos casi y comenzaron todo esto. Muchas gracias.